ahondando un poco más en la figura anterior, teníamos simplemente que era una esfera, y en esa esfera lo que habíamos hecho era hacer un corte meridiano, de forma que teníamos dos semiesferas, y aquí practicábamos un hueco por debajo, mientras que por aquí arriba era una superficie cilíndrica sólida, de manera que este punto era, respecto a los ejes coordenados, estaba en ese ángulo de 90 grados. O sea que esto en el espacio era un ángulo de 90 grados. Entonces teníamos aquí un cilindro y por debajo un hueco igual a lo que corresponde a la esfera. Teníamos aquí el trozo de la superficie, y ahora aquí vamos a ampliar algo la superficie para hacerla más compleja. A partir de este punto proyectamos esta curva, que es como una superficie, hasta este polo, que es una curva ladeada, que sería la intersección de un cilindro y una esfera, ¿no? En este caso el cilindro es sólido también, entonces sería la interferencia de las dos figuras, quitando estos dos trozos, quedando ahí ese hueco. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí es una superficie cilíndrica. Aquí tenemos una circunferencia y aquí tenemos la intersección de ambas curvas. Bueno, pues esa superficie, la intersección ahí nos daría una línea en el medio y luego el contorno de esa superficie cilíndrica. Bueno, vamos a hacer eso en planta, alzado y perfil. Entonces dibujamos las tres vistas, planta, alzado y perfil. Tenemos aquí, por ejemplo, el perfil. Vamos a apoyarlo en el suelo. Tenemos, por ejemplo, aquí el alzado. Y tenemos, por ejemplo, aquí. Esto se podría hacer con compás, pero bueno. La planta de la figura. Bueno, tenemos ahí las tres vistas. Entonces simplemente lo que sería el cilindro sólido, vamos a hacer esta vista para el perfil. Entonces voy a dibujar lo que es esta cara superior, que voy a sombrear un poco. Esto sería superficie esférica, esto superficie cilíndrica, esto hueco plano y esta superficie esférica, mientras que esto sería superficie cilíndrica. Bueno, y esta línea se va a ver, dejando ver ahí el contorno del cilindro por detrás. Vamos a hacer eso hueco, ya que si no, si fuera sólido, sería anchura cero, cosa que en geometría no puede ser. Anchura cero, ya desaparece el plano. Bueno, tenemos las tres circunferencias, decía, vamos a coger esta y la ponemos aquí frontal, en una línea a 45 grados. Entonces, respecto a esta recta, hacemos una 45 grados y tenemos ya ahí ese detalle. Entonces dejará ver el contorno del cilindro hasta aquí. Nos acercamos un poco. Entonces el contorno del cilindro por detrás llega hasta el centro de la esfera, por donde sale ahí la intersección de ambas semicircunferencias. Luego aquí, bueno, el cilindro este va a ser tangente arriba. Y aquí tenemos esta curva, esta, y ahora esta, y ahora la de la circunferencia, que corresponde, la de la semicircunferencia corresponde a una elipse. Entonces tendremos esta elipse
esto será también una línea ortogonal, aunque no lo parezca a esta. Y luego nos dejará ver parte de la esfera por ahí detrás. Aquí tendremos el hueco correspondiente al otro cilindro hueco, que llega por aquí detrás todo. Bueno, en este caso ya no iba a ser superficie cilíndrica, sino que iba a ser superficie cilíndrica. No sé si antes dije esférica, cilíndrica. Bueno, esa sería la vista. Dejaría por aquí el hueco de ver un poco. Esta línea ya no existe. Bueno, pues según esta vista, tendríamos entonces aquí. Esta es una línea que correspondería a esta de perfil. Entonces la marcamos también aquí arriba. Va a llegar desde este punto hasta este. Por tanto, ahí tenemos que la separación de ambos planos pues será dos curvas también elípticas y simétricas respecto a una horizontal. Y aquí debajo pues exactamente igual. Es una línea que viene, por ejemplo, desde aquí. Habría que ver la altura exacta. Vamos a ponerla, por ejemplo, desde aquí. Y aquí abajo pues esto vendría, por ejemplo, hasta aquí. Sería el trozo de circunferencia, mientras que aquí sería la simétrica por aquí, respecto también a la horizontal. Cogemos el punto medio. Bueno, corresponde en realidad a estas dos elipses. Bueno, y una vez que tenemos esto, simplemente desde este punto a lo que sería aquí este punto, que es por donde va a venir aquí el plano meridiano, pues tenemos que la circunferencia realmente pues va a venir el hueco cilíndrico por aquí hasta este punto, y ahora va a venir por este punto y hacia allá arriba. Bueno, tenemos entonces el hueco cilíndrico, que como vemos aquí corresponde a este. Luego reforzamos líneas para que quede más claro. Y ahora tendremos ahí detrás la circunferencia que va a corresponder a esto, así. También veremos lo que es continuo, lo que es discontinuo. Esta circunferencia tenemos aquí el cilindro. Entonces aquí es sólido, como dijimos, por fuera. Esto será discontinuo. Y ahora tenemos por aquí detrás, digamos, la curva viene por aquí, pero luego viene aquí la superficie que practicamos aquí, el hueco que corresponde aquí a esta forma, y va a seguir una dirección también simétrica respecto a esta línea. Entonces la curva va a venir por aquí detrás hasta aquí. Bueno, es algo lioso, ya empieza a resultar difícil de ver. Ahí tenemos entonces el cilindro que entra por aquí, hacer que venga hasta aquí. Todo esto se podría calcular, pero para no llenar todo de líneas, hacemos la base del cilindro y hacemos la curva por detrás. Esto viene por aquí y hace la curva así. Bueno, tenemos las tres vistas de la figura. La figura es simplemente, como no hemos hecho vistas ortogonales, sino que son vistas ortogonales, pero no en proyecciones clave para transformar esto en una circunferencia, etc. Pues simplemente es pensar que a la esfera le quitamos un octavo, entonces nos queda esto nada más, nos quedamos con el octavo. Ahora le ponemos aquí un cilindro sólido, y la intersección de la interferencia de la esfera con el cilindro nos provoca aquí
el trozo de cilindro aquí, que corresponde en realidad a esto y a esto, ¿no? Este trozo de aquí afuera, este trozo de aquí. Entonces tenemos ahí el trozo de cilindro, mientras que por debajo de esto, ese trozo es hueco. De ahí que se forme aquí el hueco. O sea, todo esto por aquí detrás es hueco. Y por aquí detrás hemos proyectado sobre la esfera esta misma curva. Entonces al proyectar esa curva tenemos que hemos practicado un hueco cilíndrico ahí. Entonces genera aquí la proyección de esa curva, lo que es la superficie cilíndrica, todo. O sea que podríamos hacer las generatrices todas en esa dirección. Bueno, marcamos para concluir entonces las líneas continuas. Tenemos el cilindro, viene hasta aquí abajo, pasa por este punto, pasa por este. Ahora aquí la superficie que se ve con contorno elíptico, pero que corresponde a una semicircunferencia. Aquí también, tangente al cilindro en la parte superior. Luego viene por aquí, y por aquí detrás discontinuo, que corresponde al contorno del cilindro, todas estas discontinuas. O sea, esto por detrás discontinuo. Estas dos continuas es el cilindro, y aquí esta continua y esta continua, que corresponde también al hueco cilíndrico. Bueno, esas discontinuas las que bajan y el contorno de la esfera. Bueno, tenemos entonces el contorno de la esfera, los dos huecos, esto, y luego tenemos también que esto se proyectaba ahí detrás según una curva que apenas se ve ahí y que viene hasta aquí. Y también esta línea que es la intersección de los dos cilindros, que correspondería a este cilindro y este. Entonces esta estaría completa y luego la línea de intersección de los dos planos. Esto veríamos continuo, simplemente esto, y ahora esto. Ahora sube por ahí, sube por aquí, y en este caso es un cilindro sólido. O sea que hay un trozo de esfera ahí encima, mientras que aquí es hueco. Entonces aquí tenemos la circunferencia. Eso sí, la intersección de esta superficie cilíndrica y esta nos da ahí una línea continua, que puede o no coincidir con, y aquí la circunferencia, con el contorno de ese cilindro. Bueno, tenemos también que esta curva se proyectaba aquí según un hueco. Y aquí teníamos el hueco y luego el trozo de cilindro. Y todo esto por detrás discontinuo hasta allá, hasta donde terminaba el arco elíptico. Viene hasta aquí y este viene por aquí hasta ahí. Este se ve continuo, bueno, no se ve continuo porque lo tapa esto. Quiero decir que sería discontinuo hasta aquí, discontinuo hasta aquí, y esto discontinuo hasta aquí. Y luego la intersección de las dos superficies, que sería esta línea. Por último, esta línea que se puede ver continua aquí, discontinua por aquí, y va hasta allá, hasta el final, que será en realidad la intersección de estas dos líneas, de estas dos. Bueno, por último también esto sería por detrás discontinuo, y el contorno de la esfera continuo. Y lo mismo aquí, esto continuo y esto nada, ya no existe. Bueno, y por último la planta. Bueno, tenemos esta línea, que correspondería en realidad a la línea, esta sería discontinua en el interior. Nos faltaría en realidad el hueco que, bueno, debería llegar exactamente hasta aquí. O sea, la superficie esa igual a esta, simétrica en el espacio, pero simetría espacial, y aquí la intersección de ambas hasta llegar aquí a la proyección de esta curva sobre ese plano, dejando ahí ver parte del cilindro por detrás, que viene por aquí. Entonces tenemos el cilindro, tenemos la curva, que es esta, tenemos esto que viene hasta aquí, tenemos el contorno de la esfera, la circunferencia de la base,
el contorno todo de la esfera. Y la base del cilindro discontinua está detrás, no se ve. Esta curva discontinua está detrás, no se ve. Solo se vería un tramo por aquí, este pequeño tramo, ya que el cilindro es esto. Bueno, está un poco achatada, ya que la hicimos viéndola desde aquí, desde un ángulo a 45 grados. Bueno, parece que estaría ya, simplemente le damos un poco de sombras. Es fácil que se olvide alguna línea. Tenemos este cilindro, tenemos esta curva que viene por aquí hasta la base, pues la intersección de las dos circunferencias, esa discontinua. Y si damos un poco de sombras, pues simplemente tenemos superficie esférica aquí, superficie esférica, luego superficie cilíndrica, luego plano, aquí, esto es plano, esto es superficie hueco, todo por aquí, hueco cilíndrico y hueco cilíndrico, que nos deja ver la base del cilindro ahí detrás, que correspondería realmente a una línea que viene por el contorno hasta ahí. O sea que en realidad sería ahí base cilíndrica. Entonces base cilíndrica, aquí plano, aquí detrás se ve el contorno del cilindro, por ahí. Mientras que aquí tendremos la superficie esférica, cilíndrica, la esférica, que es esto, por fuera, y aquí el cilindro. Y el cilindro, que nos deja ver ese hueco. Y todo lo demás esférico. Mientras que aquí esto es plano, esta es superficie esférica y esférica. Luego el contorno del cilindro, un poco de superficie esférica aquí sobre el cilindro y los huecos correspondientes a los dos cilindros que se cortan aquí abajo en esta recta. Bueno, aquí también el cilindro hueco por debajo y esto, un plano y un plano. Bueno, para entender la pieza basta con tener una intuición espacial un poco de esto, ¿no? Pues el cilindro sólido, el cilindro hueco debajo y luego el cilindro que tiene intersección de ambas superficies ahí, ya que en realidad esto, aunque son dos superficies cilíndricas, esto termina, es la proyección de esta curva aquí, por tanto termina en recta, o sea que hace algo así. Entonces, como aquí tiene esa forma avellanada, esto es una superficie cilíndrica y esta es otra, concluyendo ahí en la intersección de ambas. Bueno, pues esa sería la pieza, bastante complicada, por cierto.